Bendiciones, bendiciones, shalom. Que la paz del Eterno sea con cada uno de ustedes de una manera muy especial. Hoy quiero compartir una inquietud con esta audiencia, con este público. Y quisiera que esta inquietud también sea compartida para ver si esto hace que algunos creadores de contenidos reflexionen acerca del contenido, de la forma que a veces hacen la portada o el título, que a veces es para llamar la atención. A veces usted abre un video y está muy lejos de lo que decía el título. A veces lo hacen simple y llanamente para llamar o para acaparar tu atención. Estas son estrategias de marketing que se usa mucho esa estrategia. Y mi inquietud, que hasta desde un punto de vista humano me causa molestia, por ejemplo, yo vi un video que decía de un predicador que la iglesia lo rechazó. Escuché otro de otro adorador con ese mismo título, fui rechazado por la iglesia. Pero espérate, o sea, ¿por qué iglesia? O sea, porque si tú vives, por ejemplo, en Panamá, o sea, tú no puedes decir la iglesia me rechazó. O sea, porque estoy diciendo entonces la iglesia, el término iglesia, o sea, es demasiado abarcador. O sea, porque cuando yo digo, la iglesia me votó, o sea, estoy diciendo que de todos los países, todas las iglesias que hay en cada país, cada concilio, todos se reunieron y me rechazaron. O sea, cuando usamos ese término en ese sentido, yo sé que lo hacen con esa intención para llamar la atención. Yo creo que tienen que especificar la iglesia tal, o mi iglesia, mi congregación, porque suponen que si ustedes lo rechazaron fue de su congregación, donde usted se congregaba, por las razones que sean justificables o no. Bueno, ya eso es otra cosa. Pero que usted ponga como título, y esto fue un predicador muy reconocido, pudiéramos decir que está siendo muy usado por Dios, pero que usó ese título: fui rechazado por la iglesia. Entonces a ti te rechazó la MI, la iglesia de la profecía, la iglesia, todas las iglesias de dominación pentecostal te rechazaron, te rechazó el movimiento de iglesia mundial. O sea, todas las iglesias que hay a nivel mundial a ti te rechazaron. O sea, a ese adorador, bueno, que por cierto es dominicano, o sea, toda la iglesia de República Dominicana, toda la congregación se reunieron en un lugar. Y tú fuiste y ella, la iglesia que estaba allí, te rechazó. No, Álvaro, así no. Tú tienes que decir, mi iglesia, del concilio tal, a la que yo pertenecía, esa iglesia me rechazó. Esa iglesia no cree en mí. Por las razones que sea. Entonces yo creo que a eso, yo creo que en ese sentido, hay que reflexionar en cuanto a eso. Hay que reflexionar en ese punto de crear ese contenido, de querer llamar la atención de esa forma, de querer abarcar a todas las congregaciones, a todas las iglesias, en algo que una congregación de manera particular fue la que hizo eso contigo, donde tú te convertiste. Entonces, usar ese término, la iglesia me rechazó, o fui rechazado por la iglesia, o sea, es demasiado abarcador. Tú estás diciendo que aproximadamente, creo que somos 2 millones de cristianos aquí en este país. Tú estás diciendo que los 2 millones de cristianos que hay en República Dominicana te rechazaron, brother. O sea, tú estás diciendo que esos 2 millones se reunieron en un lugar y allí los pastores, los diáconos, toda la junta, todo el sistema eclesiástico de la República Dominicana a una dijeron, no, rechazamos a Fran. Entonces yo voy a hacer un título. Porque en mi iglesia no me aceptaban por la razón que sea. Entonces yo voy a hacer un video, fui rechazado por la iglesia. La iglesia me rechazó. No, digo, mi concilio tal, mi iglesia tal, donde así es que tienen que hablar. O sea, si tú vas a hacer ese contenido, si tiene el valor de hacer el contenido de que la iglesia te rechazó, tiene que tener el valor de decir qué iglesia fue. Porque dentro del mundo impío se presta mucho para eso. Entonces el mundo impío agarra eso y comienza a decir, mire cómo los evangélicos
rechazan a los propios evangélicos. Por eso es que están hablando. Porque nosotros creamos un contenido y ellos lo toman y lo tergiversan, le dan otro contexto y le damos razón de hablar de los evangélicos. Entonces eso me está llamando la atención porque veo muchos videos de esa naturaleza y estoy viendo muchos creyentes cristianos y ojo, cristianos que están escalando dentro diríamos, de esta nueva forma, de este nuevo sistema que son los canales de YouTube, de crear contenido, y hay muchos cristianos que están ido escalando. Entonces, cuando una plataforma secular ve que un cristiano está creciendo, está generando contenido y está creciendo en cuanto a miembros, pues lo invitan a su plataforma. Entonces, los cristianos que van a esa plataforma tienen que tener mucho cuidado con las preguntas que ellos le hacen. Porque a veces te llevan como una carnada para hacerte preguntas. Lo digo porque vi a una mujer, a una señora, que le hablaron, le hicieron una pregunta y en esa pregunta ella comenzó a golpear a los cristianos. Comenzó a hablar mal de su propio ejército. O sea, tú no puedes dar el gusto a aquellos que te invitan a sus programas seculares. O sea, te hablando de plataformas no cristianas, a que te hablen mal de otro cristiano y tú entonces, en vez de hablar con sabiduría, de no seguir abundando, no estoy diciendo esto de tapar pecado, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de no colaborar, de no ser partícipe de golpear a mi hermano. O sea, la iglesia no está llamada a golpear a su propio ejército. No. Entonces a veces usan algunos creyentes como carnada para hacerle algunas preguntas y luego entonces invitan, oiga qué cosa, luego invitan a ese de quien usted habló, entonces lo invitan y dicen, mira lo que dijo fulano. Fulano dijo que tú tienes que arrepentirte. Fulano dijo que tú, entonces se está dando como ese show. Y yo quiero que la pandemia dejó otra pandemia en medio de nosotros. Entonces se forma como ese show de que invité a fulano, por mira lo que fulano dijo de ti, vuelvo invito a fulano, a la contraparte. Entonces hay que tener cuidado con todo esto. Hay que tener cuidado porque lo que Dios nos ha dado es para bendecir al pueblo, para bendecir a su iglesia. La capacidad de los dones, los talentos que el Eterno nos ha dado es para poder bendecir a otros. Estamos llamados a edificar. De hecho, dice la Biblia que si tu hermano fuere sorprendido en alguna falta, dice que lo llame y lo reprenda y lo amoneste, considerándote como si fuera a ti mismo. ¿Cómo va a ser que yo voy a usar un canal, yo voy a usar los medios públicos para yo ofender, hablar del pecado abierto de mi hermano? No, hombre. Sinceramente, hay cosas que lo que dan es vergüenza. Lo que dan es vergüenza. A veces yo creo que el padre se avergüenza de algunas situaciones, algunos shows, algunos canales y algunos contenidos. Señores, tenemos 66 libros en esa Biblia. Hay demasiada información, demasiadas revelaciones, demasiadas enseñanzas. Creo que no sé por qué. La gente quiere palabras de sabiduría, la gente quiere conocimiento, la gente quiere que lo instruya, que lo dirijan, la gente quiere escuchar palabras de Dios. O sea, hay un público que no quiere escuchar tanto show, tanto invento. Entonces creo que debemos reflexionar en ese sentido, humildemente lo digo, porque lo que hacemos debemos hacerlo para la gloria de Dios y para bendecir a otros. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Y creo que tenemos que reflexionar. Es un llamado a la comunidad que tiene plataforma YouTube, de que seamos más sabios. Sí, de que seamos más sabios, eso es la palabra, sabiduría sobre todo. Así que bendiciones y la paz del Eterno sea contigo. Amén.